como estos casos que aparecen acá. Por ejemplo, voy a leer algunas de estas filas. Tenemos a Patricia, que es soltera, que no tiene hijos, que es estudiante, que tiene 20 años. O tenemos a Agustín, que es casado, no tiene hijos, es periodista, trabaja, tiene 30 años, está muy insatisfecho con su trabajo. O tenemos a Lucas, que es separado, que tiene 3 hijos, que es médico, que trabaja, que tiene 50 años y que está más o menos satisfecho con su trabajo. Ustedes pueden distinguir que acá estamos caracterizando a una serie de individuos, ¿cierto? Una serie de sujetos con ciertas características, ¿cierto? Características que cambian de uno a otro. Es decir, nosotros podemos identificar que acá hay ciertas cosas que varían, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué cosas ven ustedes que aquí varían entre los distintos casos de estudio? Pueden escribirlo en el chat o activar el micrófono y mencionar. ¿Qué cosas ustedes ven que varían de caso a caso? A ver si me dicen algo en el chat. El estado civil. El estado civil, por ejemplo, ¿cierto? Hay personas que son casadas, separadas, otros, hay una persona viuda. Ahí se pusieron a escribir mucho en la edad, ¿cierto? Hay unos que tienen 50, otros que tienen 45, otros que tienen 78. La profesión, muy bien. La ocupación, podemos distinguir que hay gente que está ocupada, no sé, médico, ingeniero, pero hay personas jubiladas, ¿cierto? Y hay personas que son estudiantes. La cantidad de hijos, ¿cierto? Hay personas que tienen hijos, otras que no tienen hijos. La satisfacción con el trabajo. Ya, entonces ustedes están identificando súper bien que acá hay características que nosotros vemos que varían de caso a caso. Entonces, si nosotros organizáramos esta información en una matriz de datos, se vería como algo así, ¿cierto? Donde cada fila representa un caso y cada columna representa una característica, ¿cierto? Siempre partimos con un ID, con un identificador que nos permite individualizar los casos. Luego tenemos el nombre, ¿cierto? Que es una característica que varía de caso a caso, aunque quizás no tiene mucho interés estadístico para este análisis, pero es una característica que varía. Luego tenemos la variable sexo, donde podemos distinguir entre hombres y mujeres. Esta no estaba explícitamente en la base anterior, ¿cierto? Pero por el nombre podríamos asumir que algunos son hombres y otros son mujeres. El estado civil, que ustedes lo mencionaron, el número de hijos, ¿cierto? Hay personas que tenían 4 hijos, otras que no tenían hijos. La profesión o oficio, la situación ocupacional, la edad y la satisfacción laboral, ¿cierto? Acá nosotros vemos que hay unas casillas que están con un puntito, que están en blanco. Eso suele pasar en las matrices de datos cuando hay información que falta. ¿Ya? Lo importante es saber por qué me falta información en una casilla. Por ejemplo, acá, el caso número 2. Patricia, ¿por qué no tiene información en esa casilla? Ya aparece un puntito. ¿Por qué será? ¿Se fijaron en las características anteriores de Patricia? Porque es estudiante. Porque es estudiante, ¿cierto? Entonces no tiene profesión u oficio, ¿cierto? Y también ella tampoco va a tener satisfacción laboral, ¿cierto? Porque si es estudiante no le vamos a preguntar, entonces ahí hay un filtro. Solamente a las personas que están ocupadas, que están trabajando, les pregunto por su satisfacción laboral. Entonces, por eso Patricia, Francisco y María no tienen información. Francisco es jubilado, entonces no está trabajando, y María está cesante, entonces tampoco nos puede hablar de su satisfacción laboral. Entonces, una matriz de datos luce como algo así, ¿cierto? Donde tenemos organizada la información en filas y en columnas. Entonces, por lo general, vamos a tener que las columnas representan las variables y las filas representan los casos. Ahora bien, nosotros vamos a tener distintos tipos de variables. Y en una matriz de datos, a los atributos de una variable se le va a asignar un código. A mí me permite individualizar los casos. Por ejemplo, lo clásico es que en la variable sexo, a los hombres se le asigna el atributo 1 y a las mujeres el atributo 2. Entonces, si nosotros viéramos la matriz de datos, más bien miraríamos algo así, donde vamos a tener códigos, ¿cierto? Y estos códigos, en algunos casos, van a tener una etiqueta, como en la variable P1, donde el atributo 1 va a ser hombre y el atributo 2 va a ser mujer, o en otras como la variable P4, donde quizás le vamos a asignar un código a cada una de las profesiones y oficios, ¿ya?
Pero vamos a tener otras variables, como la variable P3, donde yo no le estoy asignando un código o una característica, ¿cierto? Porque este 4 tenía un significado intrínseco. Ya la variable P3 aquí corresponde al número de hijos. Entonces, si el valor es 4, quiere decir que esa persona tiene 4 hijos. ¿Ya? Esto nos enfrenta al hecho de que existen distintos tipos de variables. Ya vamos a tener variables categóricas, como la variable sexo, donde hay una categoría a la que se le asigna un código para poder individualizar este caso, este atributo en una matriz de datos. Y vamos a tener otras variables, que se les llama variables escalares o a veces se les llama variables numéricas, donde el valor que está en la base de datos tiene un valor por sí mismo, ¿cierto? Porque hay una unidad de medida detrás. Esta distinción es súper relevante, y es súper relevante cuando procesamos datos en una matriz, cuando estamos solamente en el nivel de procesamiento, pero también cuando estamos en el nivel de análisis. Y yo voy a ser súper majadera con esto. ¿Por qué? Porque los tipos de análisis que yo pueda hacer con una variable va a depender de su nivel de medición. Es decir, con variables categóricas no voy a hacer los mismos análisis que hago con variables escalares, ¿ya? Y esto se aplica para cosas tan simples como la que vamos a ver en esta clase, o cosas muy complejas que ustedes podrían ver en otro diplomado o en posgrado, donde queremos hacer modelos estructurales y modelos súper sofisticados. La pregunta va a ser, ¿cómo introduzco esta variable si es escalar? O ¿cómo introduzco esta variable al modelo si es nominal? ¿Ya? Y esa es una distinción que tenemos que manejar muy bien. Entonces quiero que nos detengamos un minuto a hablar de los tipos de variables. Nosotros hemos visto que una variable es una característica, ¿cierto?, que varía caso a caso, como el estado civil. Habían personas casadas, otras separadas, otras divorciadas, ¿ya? Otras solteras. Nosotros podemos distinguir distintos niveles de medición de las variables, existen distintas taxonomías o clasificaciones de las variables. Yo me quiero detener en esta, que es una de las más simples, y la mayoría de los software hacen esta distinción entre tres tipos de variables. Primero tenemos las variables nominales, que son las variables más simples, ¿ya? Estas variables son aquellas cuyos atributos cumplen con dos características fundamentales que son exhaustivos, es decir, abarcan todo el campo posible de valores que puede tomar esa variable, y son exclusivos, es decir, yo puedo distinguir uno de otro. Ya les hablé de la variable, por ejemplo, el género. Yo acá lo puse de femenino masculino. Hoy en día, con esta idea de que podemos ampliar los conceptos de género, se pueden incorporar más, ¿cierto? El estado civil, ya lo mencionamos. Casado, soltero. La pertenencia étnica, ¿pertenece a una etnia o no pertenece a una etnia? O se identifica con una etnia o no se identifica con una etnia, ¿cierto? Entonces acá tenemos variables nominales. Son las variables más simples. Como son las variables más simples, eso significa que en términos de procedimiento también van a ser los procedimientos más simples que podemos hacer con estas variables. Luego tenemos las variables ordinales. Las variables ordinales son un poquito más complejas que las nominales, porque entre sus atributos hay una lógica de orden, ¿cierto? Por ejemplo, el famoso índice de clasificación de clase, que es conocido como el índice ADIMARC, que parte desde el nivel ABC1, que sería el más alto, como la clase más alta ABC1, C2, C3, D y E, ¿cierto? Donde pasamos de la clase más alta al E, que es la clase más baja, o el grupo socioeconómico más bajo. Entonces acá tenemos ordenados los atributos. También las escalas de satisfacción. ¿Cuán satisfecho está usted con su conexión a internet, por ejemplo? Muy satisfecho, satisfecho, ni satisfecho, ni insatisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho. Entonces ahí lo que tenemos es una ordenación entre algo muy satisfactorio y algo muy insatisfactorio, ¿cierto? Aquí también tenemos las clásicas escalas que nosotros acá le llamamos las escalas Likert, o las escalas de acuerdo. Ustedes conocen esto cuando les preguntan, ¿cuánto acuerdo está usted con la siguiente afirmación? Muy en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo. Todos estos ejemplos que les estoy dando son variables ordinales, porque los atributos están ordenados con cierta lógica, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que en este tipo de variables nosotros podemos hacer cositas un poquito más sofisticadas que con las variables nominales, ya por esta lógica de orden entre los atributos.
Finalmente tenemos las variables escalares. En las variables escalares, la característica particular que tienen las variables escalares es que nosotros podemos cuantificar la distancia entre dos atributos, ¿ya? Y por lo tanto hay una escala de medición detrás. Y esto significa que el valor que yo le asigno a una clase en una base de datos tiene un valor por sí mismo. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, el número de hijos, ¿ya? Si yo respondo 2, quiere decir que tengo 2. Si yo respondo 0, quiere decir que tengo 0 hijos. Entonces esa es una variable donde tenemos una escala detrás que, en el caso de la cantidad de hijos, es una escala de cantidad. Podríamos tener la edad, los años de escolaridad, yo ahí puse ejemplo, la cantidad de autos que hay en su hogar, la distancia, cuánta distancia hay entre el lugar donde duermes y tu trabajo, el peso, la altura. Distintas variables donde hay una unidad de medida detrás. Estas variables escalares nos permiten hacer análisis mucho más sofisticados con ellas, ¿ya? Que eso es lo importante de distinguir. Entonces, ¿por qué me interesa que ustedes tengan bien clarito esto del nivel de medición de las variables? Porque los procedimientos que ustedes van a hacer en una matriz de datos con ellos y los análisis estadísticos que vamos a hacer con estas variables va a depender mucho de qué tipo de variable estamos hablando. ¿Ya? Por eso es importante que puedan distinguir. Veamos algunos ejemplos para saber si logran distinguir entre variables nominales, ordinales y escalares. Primer ejemplo. Acá tenemos una pregunta de una encuesta. Estas le llaman como parrillas de preguntas porque son varias preguntas que tienen los mismos atributos de respuesta. El enunciado es: le voy a enumerar una serie de metas que Chile se ha propuesto para el futuro. Pensando en un plazo de 10 años, ¿usted cree que se habrán alcanzado estas metas? ¿Se habrá avanzado o se seguirá igual o se habrá retrocedido? Entonces, ¿cuáles son las metas? Eliminar la pobreza, ser un país desarrollado, detener el daño al medio ambiente, ser un país reconciliado, resolver el problema de la calidad de la educación, reducir la desigualdad. Entonces, para estas distintas metas, él o la encuestada puede responder: se habrá alcanzado, se habrá avanzado, se estará igual, se retrocederá, se habrá retrocedido. Y no sabe, no responde para aquellos que no logran tomar una posición respecto al tema. Pónganme ahí en el chat, ¿qué tipo de variable creen que es esta? ¿Nominal, ordinal o escalar? Uy, que escriben rápido. Ya, la mayoría de ustedes puso ordinal, ¿cierto? Ahí por alguien puso nominal, ya. La respuesta correcta era ordinal, ¿ya? ¿Por qué esta es una variable ordinal? Esta variable es ordinal porque nosotros podemos ordenar los atributos. Desde se habrá alcanzado, que sería como lo más ideal, se habrá avanzado, se estará igual, se habrá retrocedido. Entonces nosotros podemos establecer una lógica de orden, ¿cierto? Como aquellos que son muy optimistas o que creen que esta meta ya se alcanzó, versus los que están más abajo y dicen que estamos muy mal, incluso se habrá retrocedido. Entonces nosotros aquí podemos ordenar los atributos, ¿ya? ¿A alguien no le quedó claro o está en desacuerdo con esto? Bueno, para avanzar después me pueden comentar si están de acuerdo o en desacuerdo. Veamos otro ejemplo. Esto. ¿Qué religión profesa o profesaba usted y su pareja? Entonces acá tenemos dos variables. ¿Qué religión profesa usted? ¿Qué religión profesa su pareja? Y acá tenemos una serie de religiones, como católica, evangélica, protestante o alguna iglesia histórica o tradicional, como anglicana, luterana o presbiteriana. Otra, como judío, mormón, musulmán, testigo de Jehová, ortodoxo, otra. Ateo, agnóstico, ninguna. No aplica, en el caso, por ejemplo, que no tenga pareja o cónyuge, no sabe, en el caso de que no sepa, o no responde, en caso de que no quiera responder. Este tipo de variable, ¿qué tipo sería? ¿Nominal, ordinal o escalar? Aquí la mayoría de ustedes coincide con que es nominal, ¿cierto? Muy bien.
Acá los atributos de respuesta corresponden a los tipos de religiosidad: católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón, judío, no saben responder. Aquí claramente estas variables cumplen con la característica básica. Yo puedo decir si acá están incluidas o no todos los tipos de religiones que son, por ejemplo, comunes en un país, en este caso en Chile. Y podemos distinguir entre una y otra, ¿cierto? Pero aquí no hay una lógica de orden, no podríamos decir que es una variable nominal. Disculpen, ordinal, pero sí es una variable nominal, ¿cierto? Una variable muy simple. Muy bien. A ver, pasemos a otro ejemplo. Esta. ¿Cree usted que la mayor parte de las personas pueden ser justas y buenas sin la ayuda de la religión? Sí, las alternativas de respuesta son sí en lo absoluto. Sí, pero con dificultades. Probablemente no. Definitivamente no. ¿Qué creen ustedes de esta variable? Esta es más polémica. No, pero casi todos han puesto. Ya, yo a veces no sé si me están respondiendo de esto o del anterior, así que mejor. Parece que todos dijeron que era ordinal. Ahí me siguen poniendo. Algunos ponen nominal, otros ponen ordinal. Este es más difícil, ¿cierto? A ver, los que piensan que es ordinal y quieran defender su posición, o los que piensan que es nominal y quieran defender su posición. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Pueden activar el micrófono o pueden hablar por el chat? ¿No? ¿Nadie quiere defender su posición? ¿Profe? Yo, Ok. sí. A ver, Rodrigo. Después la otra compañera. Ya, yo solo quería decir que considero que es nominal Ya. porque hay como un cierto juicio de valor al decir que sea una variable ordinal, o sea, que exista algún tipo de orden respecto a la respuesta que se vaya entregando. Ya. Eso considero. Ya, Rodrigo. Gracias por tu... Ya, aquí alguien dice, permito ordenar, aunque no es muy claro el ordenamiento. ¿Ya? Y había una compañera que activó el micrófono. Sí, Ya, yo. cuéntame, Javiera. Yo creo que es ordinal porque da como un grado de creencia, como de qué tanto crees, si nada o mucho, o más o menos, pero no tienen distancia exacta entre valores. Ya. Ya. Ya, pero lo último que dijiste haría más la distinción entre ordinales y escalares, más que entre ordinales y nominales, como esa diferencia. Ah, claro. ¿Ya? Entre las ordinales nunca vamos a poder medir la distancia entre un atributo y otro, ¿ya? Pero sí podemos ordenarlo, ¿ya? Es cuestionable esta escala. Yo entiendo que algunos piensen que es nominal o ordinal, pero para variables tan simples como esta, con la que no vamos a hacer análisis muy sofisticado, la verdad es que esta distinción es un poquito, podríamos decir que no es tan relevante, ¿ya? Pero claramente aquí nosotros podríamos decir, mira, va de la seguridad absoluta al definitivamente no. Entonces podríamos establecer como cierta lógica de orden entre los atributos, ¿cierto? Pero es un poquito cuestionable, ¿ya? Yo sé que está difícil, ¿ya? Pero no todo es blanco y negro. Ya, acá, esta, me voy a saltar a esta, ya en honor al tiempo. Esta es bien compleja de explicar. Ya, esta es súper... Ya, mejor voy a saltarme a esta. Dice, indique cuál es el monto líquido de ingreso que usted recibe mensualmente por concepto de trabajo remunerado. ¿Qué tipo de variable es? ¿Nominal, ordinal o escalar? Escriben súper rápido. Y ahí la mayoría de ustedes puso escalar, ¿cierto? Porque hay una escala detrás, que son, bueno, si en Chile serán pesos, si en Estados Unidos serán dólares, si es en Europa serán euros, ¿cierto? Pero hay una escala detrás, ¿cierto? Y yo puedo calcular la distancia entre ganar 1.000.000 y 1.200.000 pesos. Esa distancia se puede medir, ¿cierto? Entonces claramente es una variable escalar. Yo le puse el ejemplo anterior, que es súper complejo, porque uno en las encuestas, y esto es para los que alguna vez les toque elaborar encuestas, es
súper difícil preguntar por el ingreso, porque esta pregunta redactada de esta manera, todos sabemos que la gente va a dar valores aproximados, la gente muchas veces no quiere decir cuánto gana, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta encuesta se les ocurrió preguntarlo de esta manera. Miren la manera sofisticada como lo preguntaron. Yo después tuve que procesar estos datos y fue un lío procesarlo. Pero fíjense, dice, por favor piensen en el número de integrantes del hogar en un mes promedio, o sea, disculpen, el total de ingresos de su hogar en un mes promedio, considerando el aporte de todos sus miembros, como rentas de propiedades, jubilaciones, pensiones, ingresos, todo, ¿ya? ¿Cuál es el tramo en que está el ingreso total de su hogar? Pero esto varía si el hogar tiene un miembro, 2 miembros, 3 miembros, 4 miembros, 5 miembros, 6 miembros, 7 miembros. Entonces, por ejemplo, si en mi familia hay, no sé, 3 miembros, yo tengo que decir en qué tramo más o menos están los ingresos de mi hogar. ¿Ya? Así de compleja era. Pero supongamos que todos nosotros vivimos en familia donde hay 3 personas. Entonces todos vamos a responder esta pregunta que estoy tratando de marcar en amarillo, ¿ya? Imaginémonos que todos vamos a responder lo mismo porque todos vivimos en casa donde hay 3 miembros. ¿Qué tipo de variable sería esta? ¿Nominal, ordinal o escalar? A ver qué me dicen en el chat. Ya, algunos pusieron escalar, ¿alguien más se la juega? Ordinal, nominal, escalar. Ignacio se está acercando a la respuesta. Por tramos, ordinal. Ya, los que han puesto ordinal están en lo correcto. Esta no es una variable escalar, aunque estamos hablando del ingreso, ¿cierto? ¿Por qué es ordinal? Porque como bien hizo notar el compañero en el chat, acá nosotros tenemos tramos de ingreso, ¿cierto? Y ni siquiera todos los tramos son iguales. Por ejemplo, entre 257.000 y 466.000 pesos. Pero acá tenemos un tramo que va entre los 2.300.000 y fracción y los 4.136.000. Entonces, si se dan cuenta, tenemos rangos de ingreso o tramos de ingreso, pero el atributo que está en la matriz de datos son estos que están aquí en amarillo, los que estoy tratando de colorear ahora en amarillo. Estos van a ser los atributos. Entonces yo voy a decir, yo me ubico en el tramo 3, o en el tramo 4, o en el tramo 1. Pero no quiere decir que yo gano $1, o $1.000.000 de pesos, o $1, o €1. No, yo quiero decir estoy en el tramo 1, o estoy en el tramo 5, o estoy en el tramo 7. Entonces, esta es una variable ordinal, donde claramente yo puedo ordenar los tramos del que tiene los más bajos ingresos al que tiene los más altos ingresos, pero aquí no hay una escala. ¿Entienden la diferencia? Aquí nosotros simplemente ordenamos tramos de ingreso en orden del tramo que tiene los menores ingresos al que tiene los mayores ingresos, pero esta variable yo no la puedo trabajar como una variable escalar. Tengo que trabajarla como una variable nominal. ¿Ya? A ver, hay un comentario ahí en el chat. Si fueran tramos iguales para todos, seguiría siendo una variable ordinal, no una variable escalar, ¿cierto? Pamela, disculpa, una pregunta. Dale. ¿Cuál es el sustrato conceptual de por qué se hace así la pregunta? No digamos por tu sueldo líquido o bruto. Porque la gente, no respuesta. Sí, porque a la gente no le gusta hablar de plata. Imagínate, estoy contestando una encuesta telefónica y te pones a decir, sí, yo soy Farca, gano 20 millones de pesos por día. Al otro día te van a saltar, ¿cierto? Entonces la gente no declara los ingresos por pudor a hablar de plata, por miedo a que me asalten, no sé, por miedo a que la gente sepa lo que yo gano. Entonces, por eso siempre en las encuestas, cuando uno tiene que diseñar encuestas, preguntar por la plata es súper complicado. Entonces, por ejemplo, por eso les quise poner este ejemplo de esta encuesta, porque ellos estaban súper complicados en diseñar una manera de preguntar sobre los ingresos, porque los ingresos varían
pero también nos interesa como el ingreso per cápita, porque no es lo mismo ganar 1 millón de pesos y vivir solo que ganar 1 millón de pesos y vivir en una casa con 6 personas, ¿cierto? O que los ingresos totales del hogar sean 1 millón de pesos cuando hay 6 personas, que los ingresos totales sean 1 millón de pesos cuando vive una persona, ¿cierto? Entonces, acá inventaron esta cuestión medio rara, pero después para analizarla era un cacho analizar esto. Pero les quise mostrar esto por eso, porque acá tenemos una manera de preguntar sobre el ingreso a partir de tramos, pero esta claramente es una variable ordinaria. Esta pregunta, si no me equivoco, era la encuesta bicentenario. La anterior era de la bicentenario, aquí dudé, parece que esta es la bicentenario, no estoy seguro. Y puedo después mostrarle, o sea, después buscar y comentar. Profe, y en el caso de un diseño de cuestionario, ¿sería mejor hacer una pregunta así como la que estaba mostrando, esa misma? ¿O sería mejor dividir la pregunta en cuántos miembros hay en el hogar y en total cuánto gana? Y quizá ahí el total dejarlo como abierto. Ahí, claro, yo acá no sé cómo lo implementaron. Quizás había un filtro, entonces a lo mejor a las personas les preguntaban cuántas personas viven en su hogar y no le mostraban todo esto, sino que si yo respondía 3, me mostraban solo los tramos para 3. Si yo decía 6, me mostraban solamente los tramos para 6. Si yo decía vivo sola, me mostraban solamente los tramos para un miembro. Yo no sé cómo lo implementaron acá. Ah, ok. Puede ser que lo hicieron así. Otra opción es esa, es que alguien, que a ti te preguntaran en la encuesta, bueno, aproximadamente cuántos son los ingresos de su hogar y cuántas personas viven. Y yo ahí estimo más o menos el per cápita. Pero preguntar por ingresos es todo un mundo. Da para otro diplomado. Gracias. Nosotros antes teníamos un curso de creación de ítems, ¿cierto? Porque es un gran tema cuando le toca diseñar una encuesta, cómo preguntar, ¿cierto? Pero nosotros aquí vamos a trabajar con encuestas o datos que ya se fueron recogidos. Ya les tenía otro ejemplo, pero en honor al tiempo voy a pasarme al siguiente tema. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes puedan distinguir si estamos frente a una variable nominal, ordinal o escalar. ¿Por qué? Porque ustedes después, cuando hagan análisis, y de hecho ahora vamos a partir con el análisis más simple, necesitamos saber qué variable es. Y con tablas de frecuencia e histograma quizás les va a quedar claro por qué yo debería distinguir. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una variable, uno de los primeros procedimientos que uno hace, independiente si quiere procesar datos o si quiere analizarlo, es calcular una frecuencia. Es decir, si estoy analizando la variable estado civil, quizás lo primero que voy a querer saber es cuántos son casados, cuántos son solteros, cuántos son viudos, cuántos son separados, etc. ¿Cierto? Contar la frecuencia. Y si ustedes, bueno, hace poquitos días salieron los datos del censo. ¿Y cuál es el dato que todos esperan? ¿Cuántos somos? La frecuencia. Y ahora le agregaron cuántos nacieron acá y cuántos son de afuera, ¿cierto? Entonces siempre, como lo básico que yo quiero saber de una encuesta es la frecuencia absoluta. ¿Cuántos casos tengo? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos no se identifican con ninguno de estos sexo o género? ¿Cuántos están en la región 1, en la región 2, en la región, etcétera? Siempre la frecuencia. Pero, exceptuando el censo, donde nosotros nos interesa saber cuántos somos en total, generalmente nosotros queremos conocer la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Quizás no me interesa saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Quiero saber cuál es la frecuencia relativa. Qué porcentaje de hombres y qué porcentaje de mujeres hay. ¿Cierto? Estandarizar la frecuencia a través de un porcentaje. Cuando yo pido una frecuencia, ¿qué es lo que mido? Por ejemplo, la moda, ¿qué es lo más frecuente? Si estoy con la variable sexo, a partir de los datos del censo, ¿qué es lo más frecuente? ¿Ser hombre o ser mujer? ¿Qué es lo que hay más en Chile? ¿Hombres o mujeres? ¿Cierto? También nos permite observar la frecuencia de distribución de una variable, nos permite saber si la variable es discriminante, si tiene alta o baja variación. Cuando hablamos de alta variación, cuando tenemos más o menos 50 y 50. Sabemos que más o menos la estructura poblacional es así, ¿cierto? Más o menos existe como un 51% de mujeres y un 49% de hombres. Pero también hay variables que tienen baja variación, ¿ya? Por ejemplo, si yo preguntara,
no sé, cuántas personas tienen televisión en su casa, lo más probable es que a lo mejor el 90% me va a decir que sí tiene y el 10% me va a decir que no tiene, ¿ya? Entonces tengo poca variabilidad, porque la mayoría de los casos sí tienen esa característica, ¿ya? ¿Qué otra cosa me interesa? Cuando nosotros observamos una tabla de frecuencia, también podemos ver si hay categorías que tienen tasas muy bajas de respuesta, ¿ya? Si tengo muchos casos perdidos, o si hay una categoría en la que tienden a concentrarse los valores. También una tabla de frecuencia me permitiría saber si tengo valores fuera de rango, valores missing, valores ausentes, que fueron algunos de los ejemplos que dio Sebastián cuando estaba describiendo el programa del curso. ¿Ya? Una cosa tan simple como saber, bueno, ¿a qué edad te iniciaste en el consumo de cigarrillos, por ejemplo? Y que alguien me diga 2 años, raro, ¿cierto? A lo mejor era fumador pasivo a los 2 años, pero no se inició, lo iniciaron, ¿cierto? Entonces siempre las tablas de frecuencias van a tener este uso. Claramente una tabla de frecuencia me va a hablar de un análisis preliminar de una variable, claramente yo no voy a responder una pregunta de investigación, simplemente me permite tener una primera mirada de la distribución de una variable. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la distribución de una variable, que es un constructo, ya no es una pregunta o una encuesta, es un constructo, un concepto que se construye a partir de información de varios indicadores de una encuesta que se llama dependencia funcional de los adultos mayores. Esta es una encuesta que se aplicó solamente a adultos mayores, donde las categorías son no dependiente, dependencia leve, dependencia moderada, dependencia severa. ¿Qué tipo de variable sería esta? ¿Nominal, ordinal o escalar? Ordinal. Ordinal, ¿cierto? Porque va de la no dependencia a la dependencia severa. Tenemos ordenados los atributos, ¿cierto? Esta es una tabla de frecuencia que yo calculé con un software cualquiera. Más o menos todos los software, cuando uno pide frecuencias, te da algo como esto, donde está la frecuencia absoluta, el porcentaje, y acá me calcula un porcentaje que se llama porcentaje acumulado. Una cosa que tenemos que tener en consideración cuando analizamos datos es el uso de las comas y del punto, ¿ya? Ustedes saben que en castellano nosotros utilizamos el punto para los miles y las comas para los decimales, pero en inglés es al revés. En inglés se utiliza la coma para los miles, es decir, acá tengo 42.432 casos que no son dependientes, y el punto se utiliza para los decimales. 85,67% de los casos no son dependientes, ¿ya? Entonces, a la hora de interpretar las tablas tenemos que tener esas diferencias idiomáticas. Y como los software estadísticos, la mayoría están hechos en inglés, vamos a encontrarnos que generalmente los resultados me los va a presentar así, con coma cuando se trata de miles, o de millones, o cual sea la unidad, y con punto cuando se trate de decimales, ¿ya? Entonces acá tenemos una tabla de frecuencia que me permite decir cómo se distribuye esta variable de la dependencia, donde vemos que el mayor porcentaje de casos de estos adultos mayores encuestados no son dependientes, y vemos acá que los niveles de dependencia son bastante parecidos, ¿cierto? Un 4,5% tiene una dependencia leve, casi un 6% tiene una dependencia moderada y casi un 4% tiene una dependencia severa. Entonces, las tablas de frecuencia a nosotros nos sirven para eso, para ver cómo se distribuye la variable. Y yo digo, mira, en esta variable la mayoría de los adultos mayores no son dependientes. Tenemos bien poquita variabilidad entre los atributos, ¿cierto? Porque más del 80%, casi el 86% se concentra en una sola categoría. Entonces, esto a mí me podría llevar a tomar decisiones de recodificación. A lo mejor cuando trabaje esta variable, voy a trabajarla como dependientes, no dependientes, ¿cierto? Y ahí voy a tener como 86 y 14%, ¿ya? Con algún nivel de dependencia. O me llevaría a cuestionarme el constructo. A lo mejor el constructo exige mucho para la dependencia, no lo sé. Pero esta primera herramienta a mí me permite saber cómo se distribuye una variable. Yo acá les describí lo que es la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje acumulado.
¿ya? Y acá les puse un comando, bueno, este comando sería si es que esto yo lo calculara en Stata, por ejemplo. Fíjense, acá tenemos otra tabla donde a las personas les preguntaban cuál es su nacionalidad. Este es otro estudio, no es el de la tabla anterior. Entonces, esto creo que era el cuarto bicentenario. Le preguntaban a las personas cuál es su nacionalidad, donde tenemos chilena, casi el 98% de los encuestados eran chilenos y otra nacionalidad, estoy mirando este porcentaje por si acaso, donde menos del 1% tenía dos nacionalidades, y acá un 1,5% era de otra nacionalidad. Pero acá tenemos 27 casos que representan menos del 0,01%, que no dieron información, dice sin dar. Entonces, una tabla de frecuencia me permitiría visualizar esto, que no tengo datos. Son mínimos respecto al total de datos, ¿cierto? Tenemos una base de datos con más de 200.000 casos, que 27 me digan que no tienen nacionalidad o que no me informan sobre su nacionalidad, quizás no es tan relevante, y me da lo mismo perder estos casos. Pero sí podrían ser relevantes. Lo que le quiero mostrar con esto es que una tabla de frecuencias nos permite visualizar esto. Ya nos permite saber, bueno, cuántos casos tengo en cada una de las categorías de respuesta. Y si, como en este caso, no tengo datos, no tengo información para cierta cantidad de casos. La decisión que tomen como investigadores va a depender del contexto del estudio. Yo lo único que les quiero mostrar es que esta herramienta nos permitiría visualizar qué es lo que hago con este dato. Ya, por ejemplo, yo aquí lo que hice fue decirle al programa, mira, esos datos donde no tengo información, piérdelos, no me interesa. Y vuelvo a calcular la tabla sin estos datos. Y si nosotros vemos, sin estos 27 casos que no me reportaron información. Como era un porcentaje tan mínimo, vemos que los porcentajes de distribución de nuestra variable no se ven muy afectados, porque eran 27 casos, representaban menos del 0,01% de los casos. ¿Ya? Con este ejemplo lo que les quiero mostrar es que a través de una tabla de frecuencia nosotros podríamos tomar decisiones al conocer cómo se distribuye la variable. Otra cosa para lo que nos sirven las tablas de frecuencia es para ver cómo operan ciertos filtros. ¿Ya? Estos son datos de la encuesta Kaizen, donde se hacía una primera pregunta, que era la pregunta R3, donde a las personas se les preguntaba si pertenecían o se sentían descendientes, o sea, si se sentían pertenecientes o si descendían de algún pueblo originario, como Aymara, Rapanui, Quechua, Mapuche, Atacameño, Olicanantay, Collas, Cahuáscar, Olacalufes, Yamana, Oyagán, Diaguita, luego no pertenece o no sabe. Estos no son datos nacionales, estos, si no me equivoco, eran datos, parece que de Iquique, de alguna región del norte, por eso no aparecen todos los pueblos originarios, ¿ya? O me acuerdo que era una región, no me acuerdo qué región. Por si se pregunta por qué no aparecen todos los pueblos originarios, era porque no eran datos a nivel nacional, eran datos de una región, ¿ya? Entonces, acá tenemos la frecuencia, donde conociendo la estructura de nuestro país, la mayoría de las personas no se identifican, pero acá tenemos un grupo de personas que sí se identifican. El punto era que en la pregunta siguiente, en la pregunta R4, se aplicaba un filtro y solo a aquellos que se decían pertenecer a uno de estos grupos, se les hacía la siguiente pregunta. ¿Qué es? ¿Habla o entiende alguna de las siguientes lenguas? Y ahí les enumeraban distintas lenguas originarias, ¿ya? Entonces los atributos de respuesta es habla y entiende, solo entiende, no habla ni entiende. Entonces, si se fijan acá, esta variable en total tiene menos casos que la variable original. O sea, disculpen, que la variable de la tabla anterior. ¿Por qué? Porque se aplicó un filtro. Entonces, solo estos casos, que son 26.000 casos, en el fondo ustedes tendrían que sumar acá todos estos casos. Yo se los puse en esta tablita para que a ustedes no les quede duda de dónde viene ese 26.434. Es porque hubo un filtro.
Entonces, al hacer la tabla de frecuencia, yo puedo verificar que efectivamente estas 26.000 personas, fracción, se les hizo la siguiente pregunta. Entonces, a mí me permitiría verificar que un filtro se aplicó de la manera adecuada. Ya. Entonces, los ejemplos que hemos visto anteriormente nos permiten utilizar la tabla de frecuencia como una herramienta que me permite conocer la distribución de una variable, conocer si hay información perdida, saber si un filtro se aplicó de manera correcta, conocer la variabilidad de una variable. Pero si ustedes se dieron cuenta, todas las variables anteriores eran variables de tipo nominal u ordinal, ¿cierto? El tipo de dependencia era una variable de tipo ordinal. Esta pregunta respecto a la nacionalidad es nominal, ¿cierto? No puedo establecer un orden entre las categorías. Lo mismo acá con los pueblos originarios, no puedo establecer un orden en una variable nominal. Y la pregunta que viene ahora, bueno, ya sé que cuando tengo variables nominales u ordinales, una tabla de frecuencia sería una buena herramienta para conocer cómo se distribuye. Pero ¿qué pasa cuando tengo variables escalares? ¿Me servirá una tabla de frecuencia? Y aquí les presento una variable escalar, los años de escolaridad. Estos son datos de la encuesta CASA, en donde a las personas mayores de 15 años se les pregunta cuántos años de escolaridad formal tienen aprobados. Para estos datos, tengo que lo mínimo es 0, lo máximo son 22 años de escolaridad. Y uno dice, oye, ¿la tabla de frecuencia me servirá? Puede que sí, pues mira, acá puedo mirar el porcentaje más alto y decir, mira, casi el 29% de los casos tiene 12 años de escolaridad. ¿Qué nos sigue? Por acá tenemos un 9% que tiene 8 años de escolaridad. Y mira, por acá tengo casi un 7,5% que tiene 15 años de escolaridad. Entonces yo podría tener una noción de la distribución de la variable, ¿cierto? Ahí estoy mirando como lo más frecuente. Y lo menos frecuente, ¿qué sería lo menos frecuente? No sé, por ejemplo, acá tengo menos de un 1% que tiene solamente un año de escolaridad formal aprobado. Pero acá también, mira, tengo un 0,12% que tiene 22 años. Entonces, parece que es interesante mirar la moda cuando tengo una variable escalar, pero no mucho más que eso. Aquí nosotros podríamos mirar el porcentaje acumulado, ¿ya? El porcentaje acumulado lo que va haciendo es sumar los porcentajes. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo aquí en el número 8, veo que un 9% de los casos de mi encuesta tienen 8 años de escolaridad, pero un 28,3%, que es lo que está escrito acá, tiene 8 años de escolaridad o menos. Tiene entre 0 y 8 años de escolaridad. Para eso me sirve el porcentaje acumulado. ¿Ya? Entonces ahí, dependiendo de lo que yo quiera saber de esta variable, una tabla de frecuencia me serviría para saber cómo se distribuye esta variable. Pero ¿qué pasaría si yo tengo una tabla de frecuencia de una variable como la variable edad? ¿Cierto? Yo acá puse la tabla, pero les puse una flecha abajo, porque esta variable va entre 0 y 101 más o menos. Creo que la persona que tenía la mayor edad tenía como, no sé, o 98 años. Entonces va entre 0 y 98. Imagínense la tabla que tendría. Tendría una tabla con 100 filas hacia abajo. ¿Ya? Pero miremos los porcentajes. ¿Qué pasa cuando miramos la columna de porcentajes? ¿Qué es lo que ven ustedes cuando vemos la columna de porcentajes? A ver, ¿alguien se atreve a decir qué es lo que ve? Yo considero que como la edad está como 0, 1, 2, 3, 4, 5, en vez de existir rangos, ¿Ya? los porcentajes son muy pequeñitos. Muy Entonces, pequeñitos, ¿cierto? Claro, entonces si pudiéramos agruparlo, por ejemplo, eso es Claro. lo que hace
ahí no ayudaría a dar como una forma más ordenada en rangos de los porcentajes de edad. Claro, ahí podríamos utilizar porcentajes, ¿cierto? Si tuviera rango, por ejemplo, ¿qué porcentaje tiene entre 0 y 4 años? Ya. Para eso nos serviría, por ejemplo, porcentaje acumulado. ¿Qué porcentaje tiene entre 0 y 4? 6% de los casos tienen entre 0 y 4. Pero como bien dijo el compañero, acá tenemos porcentajes súper similares, ¿cierto? Porque no hay mucha diferencia entre tener 4 y 5 años. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos variables escalares con muchos atributos, las tablas de frecuencia, la verdad es que no son tan prácticas para conocer su distribución. Y en este caso, nosotros utilizamos los histogramas. Este histograma me muestra la distribución de la edad para la tabla anterior. ¿Ya? Entonces, lo que hacen los software es que toman tramos de edad. Aquí toma como entre 1 o 2 años y me construye una barrita. Y así yo puedo ver la distribución de una variable. Entonces, si yo quiero tener una panorámica, cómo se distribuye una variable, en este caso, la variable edad, una representación gráfica como el histograma me da una noción. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de la edad? Que exista más gente joven o niños, ¿cierto? Ya. Antes de decir cómo se distribuye. Siempre en los histogramas, en el eje vertical voy a tener la frecuencia, la cantidad de casos, y en el eje horizontal voy a tener los atributos, que van en este caso de 0 a como 98. ¿Ya? ¿Qué más veo cuando yo veo un histograma? Veo si la forma es normal, es decir, como montículo, o en este caso, que es lo que uno esperaría de la distribución de la edad, tenemos un sesgo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hay mucha gente joven, pero hay menos gente viejita o gente mayor, ¿cierto? Entonces tenemos esta como colita. Yo por eso dibujé como esa flechita con la colita, ¿ya? También uno ve dónde está la moda, el pic más alto. Aquí no se nota muy bien, pero el pic está como entre los 25 años más o menos, por ahí está el pic. Y dónde tienden a estar concentrados los casos. Ese tipo de cosas uno ve en un histograma, ¿ya? Acá les puse otro ejemplo de histograma. Acá les puse un histograma del ingreso. El ingreso es una variable que nosotros sabemos que está muy sesgada, ¿cierto? Y acá les puse el 93. Esto era ingreso por ocupación principal en Iquique, ¿ya? El 93% de las personas tenían ingreso por ocupación principal de menos de $1 millón y un 7% tenía entre 1 y 2.800.000 pesos. Entonces esto nos habla de un sesgo bien importante. Yo acá les puse otro ejemplo. Por ejemplo, acá esta es una variable a nivel de países, donde se mide la esperanza de vida. Y acá en vez de tener un sesgo hacia la derecha, como los ejemplos anteriores, tenemos un sesgo hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países hoy en día alcanzan esperanzas de vida, que es lo que estamos viendo acá, altas, sobre los 60 años, y muy poquitos países, principalmente países muy pobres, muy subdesarrollados, alcanzan esperanzas de vida más bajas, ¿cierto? Entonces aquí el sesgo está al revés, está hacia la izquierda, son los valores bajos, son los valores de baja esperanza de vida los que tienen menor frecuencia. Acá les puse un ejemplo. Estoy en clase. Mira. Estoy terminando ya. ¿Está bien para allá? Ya. Disculpen. Acá tenemos la tasa de mortalidad y esta es bimodal. ¿Por qué? Porque aunque no son exactamente iguales, tenemos como dos pics. ¿Ya? También esto a nivel de país. Y acá tenemos la distribución de una variable que es una prueba de admisión a la universidad, la prueba que se llama PAU, y donde acá tenemos una distribución normalizada, ¿cierto? Todos estos test estadísticos, o sea, todos estos test de acceso a las universidades tienen escala estandarizada. Entonces, si uno los mide, si uno los ve en un histograma, tienen esta forma, ¿cierto?, de montículo, donde tenemos que la mayoría de los casos están concentrados en el centro y tenemos dos colitas hacia los lados. Estas se llaman distribuciones en forma de campana o insesgadas. Parece que está mal, nos quedan 15 minutos de clase. ¿Ya? Entonces, lo que les he presentado acá son dos herramientas: los histogramas y las tablas de frecuencia. ¿Cuándo vamos a usar una o cuándo vamos a usar otra? Va a depender
del tipo de variable. Si lo que yo quiero saber es cómo se distribuye una variable nominal u ordinal, voy a utilizar tablas de frecuencia. Si yo tengo una variable escalar, lo más apropiado es utilizar un histograma, ¿ya? Recuerden que estas dos herramientas de las que les estoy hablando es la herramienta más básica, es la herramienta que me va a permitir tener una primera aproximación a cómo se distribuye la variable, ¿ya? Entonces, ¿qué uso le podemos dar a esto? A estas dos herramientas. Las tablas de frecuencia de histogramas, por ejemplo, nos permitirían validar una base de datos. Yo estoy validando una base de datos, quizás lo primero que voy a hacer es sacar tablas de frecuencia e histogramas de todas las variables para ver si no tengo valores fuera de rango, valores atípicos, errores en la codificación de ciertas variables, etcétera, ¿ya? Y también estas herramientas a veces nos otorgan criterios para la recodificación. Al saber cómo se distribuye, yo puedo tomar decisiones de recodificación. Ahora no voy a hablar de recodificación porque van a tener un taller en el que van a hablar exclusivamente de recodificación, ¿ya? Pero esta es la herramienta más básica que a mí me permitiría tomar decisiones de recodificación. Acá les puse algunos ejemplos. Ya, esta tabla la corté. Esta es una variable escalar. En estricto rigor no debería utilizar una tabla, pero quería mostrarles esto, ¿ya? Esta es una encuesta donde a las personas les preguntaban cuántas horas trabajó remuneradamente la semana pasada. Donde va entre 1 y 66. ¿Ya? Entonces uno dice, mira, la legislación chilena, en el momento que se hizo esta encuesta, establecía jornadas de trabajo de hasta 44 horas. Entonces las personas que trabajan más de 44 horas podrían estar fuera de norma o tienen más de un trabajo, no sé. Uno podría querer hacer un análisis en estas personas que trabajan más de 44 horas. Una herramienta como esta me permitiría, por ejemplo, identificar cuántas son. Si es un grupo relevante o un grupo muy chiquitito. ¿Ya? Entonces, aunque la tabla de frecuencia no sería una herramienta tan buena, quizá aquí utilizaría mejor un histograma. Esto utilizar la tabla de frecuencia me permitiría visualizar este grupo. Ya, acá les puse una pregunta que a los más jóvenes no les Te va a ves hacer preciosa. ¿Ya? Te ves muy este linda. Es un ejemplo muy antiguo. Me encanta todo, me encanta todo, me encanta mucho hoy en día de no los es pies de la aplicable, casa. nadie haría esta pregunta en una encuesta. Te ves muy pero bien. aquí se deja por el hecho de que es Método. interesante por qué podríamos utilizar una tabla. ¿Yo seguí en clase? Dice, en un día Sí, normal, pero ¿Y a qué hora sales de ¿cuántos clases? minutos diarios 8:30. utiliza internet en su casa? Esta 8 es una encuesta 18. como del año Ok. Bueno, 2001, Le estaban 2002, pasando como ya, cuando la gente, la base voy a de contar a los más estadística. jóvenes, Como uno se colegio. conecta, opino una cosa. y esto no quiero revelar mi edad, esto me lo contó mi abuelita, la gente se conectaba Y a ayer yo internet por el traje teléfono. comida. Entonces uno le aparecían los minutos que ¿Quieres se conectaba. cocinar? Ya, esto nunca lo vi, ya, esto mi abuelita ¿Y lo es contó. mucha? No, Eh, yo Entonces uno tenía una noción de Con cuántos una minutos condición. se conectaba. Hoy en día sería Vamos con ridículo lechuga con preguntar palmito. cuántos minutos uno se conecta, Como porque lechuga la con verdad es que uno palmito. preguntaría Y algo por más. horas, O sea, y carbohidratos. ¿ya? claro, Lo interesante es que Sobre las liñada. personas les preguntaban de lunes a viernes cuántos minutos diarios utiliza internet en su casa. Entonces habían personas que decían 3 minutos, 60 minutos, es decir, más o menos redondeaba, más o menos 1 hora. Pero acá tenemos personas que decían 1500 minutos, o 3600 minutos, 7000 minutos. Pero no sé si ustedes saben que un día tiene 1440 minutos. Entonces esta gente está sobreestimando la cantidad de minutos diarios que se conecta a internet. Son poquitos casos, ya son 4 casos. Yo podría tomar alguna decisión de, por ejemplo, quizás asumir que estas personas quisieron decirme que estaban todo el día conectadas, pero como son malas para las matemáticas, no supieron decirme cuántos minutos eran. Entonces a lo mejor ese que dijo 1500 minutos como que redondeó. Ya, entonces podría decir, ya, a estas personas les voy a imputar el máximo, o les voy a imputar la media, o los voy a eliminar del análisis. Da lo mismo. Lo que interesa acá es que la tabla de frecuencia me permitió visualizar que había valores que estaban fuera de rango. ¿Ya? Por ahí hay unos en el chat. Y claro, hay alguien que me dice preguntar por horas, claro.
lo que pasa es que esta encuesta es muy antigua, entonces era muy caro conectarse a internet. Entonces la gente, quizás tú, Ignacio, eres muy joven, pero era muy caro conectarse a internet. Entonces realmente la gente se conectaba minutos, y en la cuenta telefónica te decía cuántos minutos tú te conectabas en el mes, ¿cierto? Pero uno tenía cierta noción de más o menos cuántos minutos se conectaba a diario, ¿ya? Claro, hoy en día se podría preguntar cuántos minutos no estás con. ¿Ya? Claramente esta pregunta es totalmente casi distópica para los más jóvenes, ¿ya? Así como algo muy raro. Solamente les quiero mostrar con este ejemplo muy antiguo que, mira, hay alguien cuenta sus historias de conexión, donde obviamente ya nadie preguntaría por minutos, ¿cierto? Quizás preguntaría por horas, pero también podríamos, bueno, ahí la gente yo creo que tendría más noción de que un día tiene 24 horas, que no puede pasar de más de 24 horas conectado. Pero con los minutos era más difícil visualizar cuál es el máximo de minutos. Ya, seguramente estas personas que estaban todo el día conectadas era porque estaban bajando películas por torrent o música por Ares, no sé, esas plataformas bien antiguas en las que la gente antes bajaba contenido. Fabián. Profe, yo tengo una duda referente justo a lo que usted tiene marcado, que serían los casos de personas que dicen, no sé, 1500 a 9000 minutos. Ahí, si yo estuviera a cargo de una encuesta, ¿lo correcto sería directamente sacarlos de la base o asumir lo que usted decía también de, no sé, no, son malos para las matemáticas y... Sí, depende. Mira, acá son 4 casos de 286. Entonces tú podrías decir, ya, voy a perder esos 4 casos, no es tanto. Pero ¿qué pasaría si fueran 20 casos? Ahí uno dice, chuta, ya perder 20 casos de 286 es alto, pues ya no es tan poquito, es menos del 10%, pero igual son altos, no quiero perder 10 casos, ¿ya? Después cuando veamos diferencia estadística, vamos a ver por qué uno nunca quiere perder casos. Entonces ahí es decisión del investigador, se les puede imputar el máximo, se les puede imputar la media, etc. Ahí hay distintas decisiones, o eliminarlo, ¿ya? Esa es como decisión del investigador, ¿ya? También de los propósitos de la encuesta, etc. Ahora, existen medidas súper sofisticadas. Por ejemplo, yo en alguna época trabajé en estudios de drogas y el consumo de drogas es una variable que es difícil de medir, ¿cierto? Es difícil revelar que las personas consumen drogas, sobre todo cuando son drogas duras. Se hace mucho esfuerzo por identificar los casos que pueden estar mintiendo, pero ahí existen estrategias estadísticas o de la manera de preguntar, de repetir la pregunta con distintas... No sé si entiendes a lo que me refiero, pero en el fondo existen estrategias para poder distinguir si las personas están mintiendo o no están mintiendo, están estimando mal algo, etc. Claro, sí, entiendo perfecto. Pero esas son decisiones, en el fondo son decisiones como analista. Yo acá lo que le estoy mostrando es que esta herramienta te permitiría visualizar algo respecto a lo cual tú después tienes que tomar claramente una decisión. Y ahí esta decisión depende mucho del contexto de cada investigación, ¿ya? Yo acá les imputaría el máximo, ¿ya? Son 4 casos, entonces tampoco mis análisis van a cambiar mucho, pero no los puedo dejar como están, porque lo que no puedo hacer es dejarlos como están, porque son valores fuera de rango, entonces me van a sesgar en los coeficientes, el coeficiente que yo quiera calcular me lo van a sesgar. Nos queda súper poquito, así que creo que les voy a mostrar un último ejemplo y terminamos. Ya, y lo último que les voy a mostrar es que estas herramientas nos permitirían tomar decisiones para la recodificación. No voy a hablar ahora mucho de recodificación porque van a tener un taller de recodificación, pero por ejemplo, yo acá tengo la distribución de la edad y podría, no sé, tomar esa decisión de recodificar de esa manera, al visualizar, ¿ya? Existen distintos criterios de recodificación de una variable. Por ejemplo, por intervalos de iguales valores. Fue un poquito más o menos lo que hice acá. Acá parece que fuimos de 20 en 20 o de 15 en 15. ¿Ya? También podemos recodificar según igual cantidad de casos. Cuando hablamos de la edad, quizás tiene más sentido utilizar el último criterio, que es el sustantivo. Entonces decir, ya, cierto rango van a ser niños, otro rango van a ser, no sé, adolescentes, adultos mayores, más por ciclo de vida. Ese es un criterio sustantivo, no un criterio estadístico, ¿ya? Da lo mismo el criterio de recodificación que queramos utilizar. Antes de recodificar esta edad, lo que tengo que hacer es conocer su distribución.
como esta es la variable edad, tiene muchos atributos, yo debería mirar su distribución a partir de una herramienta como el histograma que me permitiría visualizar. Y una vez que yo visualizo cómo se distribuye, puedo tomar decisiones para la recodificación. ¿Ya? Me quedo pendiente el siguiente tema, que son las medidas de tendencia central, pero eso lo vamos a retomar el jueves. ¿Ya? Nos quedan 2 minutos. Ah, no, nos quedan 5 minutos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya. Alguien me puso ahí que la pregunta quizás pensaron que eran minutos semanales. Claro, una opción. Dice, un criterio común es el de población económicamente activa. Claro. Pero yo diría que la población económicamente activa y no activa tiene que ver más con la ocupación que con la edad. ¿Cierto? Porque podríamos tener personas jóvenes que son estudiantes, entonces no son activos económicamente, o podríamos tener personas jóvenes que trabajan. No sé si te referías a eso, Rodrigo. Sí, me refiero a que, por ejemplo, cuando uno hace un análisis del censo, ¿Ya? tiene que revisar, por ejemplo, la población económicamente activa versus la no económicamente activa, que son para personas entre 0 y 14 y mayores de 65 años. Ya. Entonces, eso es como un criterio que... Eso podría ser un criterio de recodificación, claro. Sí. Eso. Pero eso es súper sustantivo, ¿cierto? Es con un objetivo Exactamente. súper preciso. Sí. Sí, era un ejemplo de los sustantivos. Ya. Aquí alguien pregunta por los textos. Les voy a preguntar lo que pasa. Nosotros tenemos dificultades para subir texto a las plataformas, ¿ya? Porque si no son de fuente abierta, podemos tener problemas. Entonces voy a consultarle a Sebastián si es que son de fuente abierta para publicarlos o si no tendríamos que distribuirlo de otra manera, ¿ya? Es principalmente porque por tema de derecho de autor a veces uno accede a cosas pirateadas y uno las puede tener así piolita en su computador, pero no la podemos difundir, ¿ya? Entonces, voy a quedar de verificar eso y si son libros de fuentes abiertas, le voy a pedir a Sebastián que las subamos a la plataforma, ¿ya? Entonces, para responder a tu pregunta. Eso, ¿ya? Entonces, lo que vimos en esta clase fueron las herramientas más simples, ¿ya? La próxima clase vamos a hablar de estadísticos descriptivos, como las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, que son estadísticos que nos permitirían tener otras fuentes de datos que nos otras fuentes de información que nos permiten hablar de una distribución de una variable como la edad. ¿Ya? Entonces también nos aportan información adicional a la distribución de una variable. Ese mismo jueves yo les voy a subir un pequeño control, es un control súper simple, tienen una semana para responderlo, pero no es muy complejo, que el control ¿para qué me sirve? Para saber si ustedes están entendiendo bien conceptos básicos, como distinguir tipos de variables, distinguir cuándo utilizo un histograma, cuándo utilizo una tabla de frecuencia, cuándo utilizo, por ejemplo, lo que vamos a ver el jueves, una medida de tendencia central u otras medidas, ¿ya? Entonces, el control es súper simple. Y a mí para lo que me sirve es para saber si más o menos ustedes están teniendo una base común para proseguir con los contenidos, ¿ya? Así que no se asusten, no es nada muy sofisticado, tienen una semana para responder, pero realmente es algo muy simple, ¿ya? Lo que les vamos a preguntar en ese primer control. Ya, me preguntan por el chat, ¿las presentaciones quedarán? Sí, las presentaciones, estos PowerPoint están, de hecho yo los publico antes de la clase, para que si alguien lo quiere visualizar antes, no hay ningún problema, siempre los vamos a publicar antes de la clase. Y en la plataforma también van a estar publicados los videos, ¿ya? Pero estos están disponibles un par de días, no están disponibles todo el curso, ¿ya? Después de ciertos días se bajan de la plataforma. ¿Cuál es la idea? Es que si falta una clase, se pongan al día rápidamente, no piensen, al final del curso veo la clase que falté. No, porque los contenidos del curso van siendo progresivos. Entonces, la idea de bajar los videos es que ustedes más o menos tengan una noción de que si falté una clase, tengo 2 o 3 días para verlo, no tengo todo el curso para ver el video, ¿ya? Para que estén en consideración. Ya, ahí Mari escribió que van a estar 7 días disponibles. Entonces, claro, si ustedes faltan una clase, tienen una semana para ver el video, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? Insisto, que puedan ir poniéndose al corriente,
¿ya? Porque si faltan una clase y ven el video 3 semanas después, la verdad es que no va a colaborar en la continuidad de los estudios. Y como dije anteriormente, esto es progresivo, estamos partiendo de lo más simple y vamos a ir avanzando, entonces la idea es que no se queden atrás. Eso, si no hay ni más dudas, ni más comentarios, ni más quejas, yo les pido disculpas por los problemas técnicos que tuve, ya creo que averigüé cuál es el problema, así que espero que la próxima clase no tener problemas técnicos de ningún tipo. ¿Ya? Eso, si no hay más dudas, ni comentarios, ni quejas, me despido. Espero que este curso sea una gran experiencia de aprendizaje para todos ustedes. Ahí veo varias caras conocidas, así que me da mucho gusto volver a verlos, o verlas, porque sé que cuando uno sale al mundo laboral se encuentra, ¿no?, con esta necesidad de seguir formándose, y qué mejor que volver al alma mater a seguir aprendiendo. Miren, ahí apareció Clara Silva, que va a ser nuestra ayudante. Ahí le pido que se presente a la Clara. Sí, hola, disculpa, me habían No te escucho, enviado no sé si no otro tienes link. activado el audio. ¿No? Se escucha, se escucha. Ahí, ¿Se escucha? Sí. Sí. ¿se escucha ahí? Sí. Sí. Ya. Sí, mil disculpas al curso y Pamela, porque me enviaron otro link y entré a otro diplomado. Ya. Pero sí. Discúlpanos, ya, pero bueno. Ella va a ser la Clara. La Clara va a acompañar a Sebastián en los talleres de Stata. Entonces la idea es que, para hacer un poco fluido esto del taller de Stata, si alguno de ustedes se empieza a quedar atrás, no entiende algún procedimiento, le pregunta primero a la Clara, ¿ya? De esa manera no está interrumpiendo al profesor, porque a veces uno se queda pegado a cosas súper chicas, ¿ya? Ahora, si el problema es muy grande, ahí pueden activar el micrófono, porque a lo mejor todos están teniendo el mismo problema, ¿ya? Pero la Clara va a ser nuestro apoyo y además se va a encargar de la corrección de los trabajos, ¿ya? Así que ahí la pueden conocer y pueden saber que ella va a estar trabajando en este equipo, ¿ya? Sí, y bueno, yo también feliz de aprender del curso, estudié sociología y ahora soy directora de proyecto en Criteria, así que estoy muy motivada y claro, y cualquier cosa háblenme al correo, y si yo no sé, ahí con el equipo docente lo arreglamos y todo. Claramente, sí. Sí. Eso. Ya, pues, chiquillos y chiquillas, muchas gracias por estar aquí y nos vemos el jueves.